Hola Laura, buenas tardes, ¿cómo estás hoy? ¿Me puedes dar más agua, por favor? Ok. Bueno, bienvenidos y bienvenidas esta tarde a esta tercera charla de Mood, el interludio. Y yo quiero que le demos un aplauso al equipo de trabajo que desde muy temprano está acá, digamos que desde la 1 de la tarde, mucho de la gente que hace que esto sea posible está aquí, justo después del almuerzo o sin almuerzo. Así que démosle un gran aplauso, por favor, a todos ellos y todas ellas. Mi nombre es José Chacón y por si acaso alguno de ustedes nos visita por primera vez, y yo quiero decirles que estoy muy contento que hayan hecho el esfuerzo de estar acá un día como hoy y a estas horas, y al resto de personas que suelen venir, gracias también por acompañarnos. Pero bueno, estamos planeando hacer algunos cambios importantes en las próximas semanas para ir mejorando la experiencia aquí. Como ustedes saben, nosotros nos reuníamos en la Universidad Veritas. Y esto involucraba pues que teníamos todo ahí, toda la costumbre de llegar ahí, todo de incluso la parte de los buses y todo eso que la gente tomaba para llegar, pues es muy diferente llegar acá. Pero Dios nos ha movido aquí en este tiempo y tenemos que aprender también a leer, a escuchar la voz de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Por qué Dios nos está trayendo aquí? ¿Tiene algún plan? Porque las cosas no se mueven por casualidad. Las cosas no pasan simplemente porque pasan. Dios tiene un propósito porque estemos aquí, y tenemos que ir viendo qué es lo que quiere Dios para la iglesia en los próximos meses y años. Así que yo quería contarles que estar acá es un privilegio. Un auditorio como estos no lo podríamos conseguir tan fácilmente en ninguna parte y que sea accesible económicamente para la iglesia y con todas las facilidades que tenemos acá. Así que también yo quiero darle públicamente las gracias a la Viña del Este, a su gente. Hoy vino corriendo uno de ellos para ayudarnos a resolver una situación. Tenemos este hermoso lugar con esta vista preciosa ahí atrás, y realmente creo que también se merecen un gran aplauso de parte de nosotros. Aquí, que adelante, por favor. Y bueno, vamos llegando a la tercera charla de Mood, de cómo está nuestro clima, y hemos estado viendo algunas cosas muy básicas pero muy importantes de cómo relacionarnos con las demás personas, de cómo sería cuando nosotros entramos a un lugar, qué tipo de banderita o qué tipo de clima generamos en las demás personas, o qué pasaría si le hacemos la pregunta. Espero que hayan hecho la tarea, por lo menos algunos de ustedes, cuando le hacemos la pregunta a alguien más: ¿qué se siente estar allá del otro lado de mí? ¿Qué se siente ser mi esposa? ¿Qué se siente ser mis hijos? ¿Qué se siente que yo sea su pastor? No me responda en este momento, por favor. ¿Qué se siente? ¿Verdad? Yo siempre digo que todas las opiniones son bienvenidas, y todos los improperios también. Los improperios me los mandan por correo electrónico. Ya veré yo a ver cómo lo hago. Yo soy muy propenso a recibir de muy buena gana las felicitaciones. Eso lo tengo muy claro. Lo que cuando ya me van a criticar les digo, vamos a ver cómo lo tomo. Pero bueno, en realidad lo que estamos intentando es analizarnos a nosotros mismos. Y hoy yo quiero que después de haber reflexionado en varias cosas, digamos por ejemplo, cuál es el clima nuestro, esa nubecita que tenemos aquí arriba, qué tipo de clima normalmente tenemos nosotros, etcétera, y cómo podemos mejorar nuestras relaciones. Y ojo, que esto que hoy, que esta serie
que estamos dando no se aplica únicamente a las relaciones de pareja. Aplica a relaciones de pareja, pero no es exclusivo para relaciones de pareja. Esto son normas, son tips, son cosas que se aplican transversalmente en todo tipo de relaciones, las laborales, las de amistad, las de pareja, las de paternidad, maternidad. Todas esas relaciones surcan estos mismos fenómenos. ¿Qué pasa cuando entra el abuelo a casa? ¿Qué pasa cuando entran los nietos a la casa? ¿Qué pasa cuando entra la abuela? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos estamos llevando con los hermanos? Etcétera. Todo esto sirve para este tipo de relaciones. Ahora, no sé si usted escuchó las primeras 2 charlas de esta serie. Si no lo ha hecho, yo las urjo a que vayan a nuestro canal de YouTube o a la página de Facebook, busquen los videos y vean las 2 charlas. La primera la di yo, la segunda la dio Angie Cervantes, que fue una extraordinaria charla, y yo quiero que usted, si no las ha visto, pueda recorrer con nosotros este viaje a las emociones. Porque si no, lo que diga yo hoy y lo que se diga de hoy en 8 no va a tener demasiado sentido para ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, vean, nosotros no, esta gente, que yo sé que es una foto bien fea, además toda pixeleada, pero no encontré una mejor. Esta gente hace 61 años, casi 70 años, se reunió en Massachusetts para hablar del clima. No el clima en la forma en la que usted y yo estamos hablándolo aquí en esta serie de charlas, que es el clima personal, emocional, de relaciones, sino el clima en general. En aquel entonces todavía nadie hablaba demasiado o no se hablaba todavía del calentamiento global. Pero esta gente empezó a decir, vean, si seguimos viviendo como vivimos, este mundo se va a descocherar. Este mundo se va a recalentar. Y eso también lo hablaron hace 41 años, que fue a esta gente nadie le dio bola, por supuesto, ¿verdad? Cuando empiezan a hablar de que si seguimos consumiendo como consumimos, si seguimos viviendo como vivimos, si seguimos comportándonos con el mundo, con el planeta, como nos comportamos, el mundo, el planeta no va a aguantar. En aquel entonces todavía nos enseñaban, yo no sé si usted se acuerda de esto, pero en la escuela nos enseñaban que el agua era un recurso que inagotable. Vea qué clase de barbaridad. Que el agua era un recurso inagotable, y ahora las guerras prácticamente son por el recurso hídrico y por la necesidad que tenemos de ese recurso que trae vida, ¿verdad? Entonces a ellos no les dieron bola, no les dieron pelota. Hace 41 años otra gente se reunió y volvió a hablar de esto. Dijeron lo siguiente, dijeron, si seguimos viviendo como estamos viviendo, el planeta va a calentarse más o menos dentro de 20 años 3 grados. Y si llega a calentarse 3 grados, va a haber tragedias, va a haber un montón de muertes. Y adivinen qué, nadie les hizo caso. Nadie les hizo caso. Eso se llama, ellos dieron un pronóstico. Ellos dieron un pronóstico. Si seguimos actuando como actuamos hasta ahora, el mundo va a tener un pronóstico. Y nadie les hizo caso. Y ustedes y yo sabemos que tenían razón, ¿cierto o no? A veces ver el clima de una relación, y eso es lo que hemos venido diciendo en esta serie de charlas, el clima constante de una relación determina el pronóstico de esa relación. Ahorita lo vamos a volver a ver. Y si no le ponemos atención a las llamadas de atención, valga la redundancia, a los signos a ese semáforo que se enciende, si nosotros decimos, no hombre, de esto no va a pasar nada, todas las relaciones son así, algún día se va a arreglar esto, Dios tiene control, yo ya oré, porque ustedes saben que hay una cosa muy interesante, y es que mucha gente cree que con orar las relaciones se sanan. Y viera qué montón de gente que orando hasta en lengua se divorcia, que yo conozco, y yo sé que usted también. Porque a punta de oración las relaciones no mejoran. Dios nos delegó a nosotros una responsabilidad. Vea qué fácil sería que a punta de oración yo diga, Señor, necesito 5 millones más en mi cuenta bancaria, y me meta al banco a revisar y ya esté ahí la platica. No funciona así, ¿verdad? No funciona. Para que se llene de esos milloncitos la cuenta, yo tengo que trabajar y tengo que conseguir esa plata, ¿o no? Pues para que las relaciones mejoren no basta con orar. Es necesario trabajar.
Y esta gente hablaba de este pronóstico y nadie les hizo caso. Y hoy por hoy vemos esas consecuencias. De hecho, hoy por hoy tenemos otros profetas del clima. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo? Sí. Gracias, muchas gracias. Sí, no todos al mismo tiempo, ¿verdad? Me estoy empezando a asustar. ¿Ustedes conocen a esta muchacha? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ok, ella viene diciendo lo mismo que dijeron estos otros hace 41 y los otros hace 70 años. Si no hacemos algo, el pronóstico es el mismo. El pronóstico es el mismo, nos vamos a extinguir, va a haber mucha muerte. ¿Y por qué hablamos de esto? ¿Y por qué yo traigo esto a colación? Porque esta es la frase que yo quiero que memoricemos durante toda esta serie. El clima de una relación determina el pronóstico de esa relación. El clima constante, si toda la vida su relación, no importa qué tipo de relación sea, de laboral, si es de pareja, si es con sus hermanos, si su relación se parece a esto, hay un pronóstico para esa relación. Las relaciones que constantemente están echando chispas y no se hace nada al respecto, tiene un pronóstico malo. Si su relación es más parecido a esto, es decir, que está cayendo nieve ahí, se está enfriando la relación constantemente y no se hace nada al respecto, hay un pronóstico para esa relación. Excepto que hagamos un cambio en nosotros y en la misma relación, hay un pronóstico. Igual que con el clima del planeta, hay un pronóstico y tenemos que hacer cambios. Así que si nosotros soñamos con tener un día una relación soleada, una relación preciosa, no pretendamos que eso pase de la noche a la mañana. No pretendamos que si estamos en este clima de relación, solo con llevar unas flores o solo con llevar un regalo o solo con unas palabras bonitas, la relación va a cambiar de clima constantemente. Hay muchas cosas que tenemos que hacer y es un trabajo continuo. Ayer yo casé a una pareja y yo les decía en la reflexión de la boda, yo les decía que las relaciones realmente son como tener una casa. Como tener una casa. Y uno cuida el techo. Vea, la casa es tan buena y resiste tanto como resista el techo de la casa. ¿Ustedes saben eso? No importa el tamaño de la casa, no importa los muebles que tenga dentro de la casa, no importa la pantalla que tenga, no importa lo que tenga usted ahí. Si el techo no aguanta un aguacero, la casa no aguanta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Constantemente tiene que cuidar el techo, cuidar que no haya goteras, cuidarle ¿cómo se llaman? Las canoas. Exacto, gracias. Las cuido tanto, ¿verdad? Que el nombre hasta se me va. Cuidarle las canoas porque cuando venga el aguacero, cuando vengan los días feos, ese techo va a aguantar el remesón. Vamos a aguantar. Porque aquí hay algo y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Las relaciones siempre van a vivir momentos duros, tensos y conflictivos. Siempre. Nadie se va a salvar de eso. Así que hoy yo quiero hablar del conflicto. El conflicto, vea qué fiestón se tienen los chicos allá arriba. Hoy vamos a hablar del conflicto en nuestras relaciones y tengo unas buenas noticias, es estas. Si su relación, vamos a hablar en términos de clima, se parece más a una tormenta, de vez en cuando no se preocupe. Si esto es constante, preocúpese, pero si esta tormenta llega de vez en cuando, continuamente, pero llega de vez en cuando, no se preocupe tanto. Hoy voy a hablar un poco de eso. A ver, ¿cuántos de ustedes han tenido, no me levante la mano por si acaso aquí están las personas implicadas? ¿Cuántos de ustedes han tenido conflictos, peleas, discusiones que no han llegado a buen final? Yo sí voy a levantar la mano, yo sí he tenido de esas. Y evidentemente marcan para siempre ese tipo de discusiones que no se resolvieron correctamente, que no se manejaron bien. Pero también estoy seguro que ustedes y yo hemos tenido la experiencia de tener conflictos, de tener discusiones que se manejaron correctamente y ¿cuál fue el resultado? Esa relación mejoró, ¿cierto o no? Un conflicto bien manejado solidifica la relación.
Un conflicto bien manejado hace que la relación mejore. Y tengo entonces que decirles que la forma en que lidiemos con los conflictos va a impactar la relación. La forma en que usted y yo aprendamos a pelear. Yo tenía un profesor que en la escuela de pastoral, vamos a decirlo así, que decía: lo importante es enseñarle a la gente a pelearse bien, no a no pelearse. O sea, eso sería una mentira. Enséñale a la gente cómo no discutir, cómo nunca pelear. No, las discusiones van a venir. Lo importante es aprender a pelearse bien, a cómo pelear bien en una relación, porque los conflictos van a venir. Vean, yo quiero contarles un par de ejemplos personales. Como la mayoría de ustedes sabe, la semana pasada Santi, nuestro hijo, el hijo de Laura y yo, lo operaron. Y la rutina de estar hospitalizado un niño es bastante interesante para los papás, porque uno de los dos se queda a dormir en la noche, toda la noche. Entramos a las 7 de la tarde, a las 7, y a las 7 de la mañana se hace el cambio. Entonces a las 7 de la mañana entra el otro papá o la mamá, y así constantemente, ¿verdad? Son jornadas de estar en el hospital. ¿Y qué es lo que sucede? Están pasando muchas cosas, pero hay muy poco tiempo para estar juntos, la pareja. Entonces Laura y yo, cuando suceden estas cosas, solo nos vemos en la entrada del hospital, pasándonos la tarjeta del cambio para poder entrar, la tarjeta de visita, y que todo bien, sí, todo bien, bueno, para no dejar a Santi solo arriba. De tal manera que en esta última ocasión nos agarramos, ateos. Sí, los pastores también nos agarramos, y vieran qué chiva, con versículos y todo. Y nos agarramos como desde el segundo día. Eso duró 6 días. Y nosotros, yo les había dicho hoy hace 15, si no me equivoco, no, antes, que nosotros tenemos la regla de las cuentas cortas. ¿Recuerdan? La regla de las cuentas cortas. Es decir, que cada noche nosotros llegamos a decir: mira, no me pareció cómo me volviste a ver. No me pareció esa palabra, no me pareció que le dijeras lo que sea. Y saldamos las cuentas. Pues en esta rutina hospitalaria no podemos hacer eso, porque hay otra regla que tenemos nosotros: las discusiones por WhatsApp no discutimos por WhatsApp, no lo vamos a hacer, y es una promesa que siempre rompemos, ¿verdad? Y entonces estábamos en eso, y empezó a crecer y crecer y crecer la incomodidad, porque vean, hay muchas cosas en juego. Que los platos quedaron sucios, sí, pero yo estaba demasiado cansado, sí, pero es que vos no sé qué, pues sí, pero yo estuve 1 hora más anoche que vos porque yo llegué temprano y no comí nada y toda la cosa. Y al final, cuando terminó toda esa jornada, nos sentamos con un cafecito a saldar las cuentas, porque sabemos conversar aunque estemos enojados. Y crecimos. Pero eso lo aprendimos hace poco tiempo. Les voy a contar otro. Hace mucho más tiempo, cuando estábamos construyendo nuestra casa, la bronca no eran los hijos ni los tiempos, era la plata, porque no estaba alcanzando la plata para nada. Y yo le decía: fue una embarcada meternos en esto de construir una casa, yo prefiero alquilar, y todo la hablada que me echaba, y ella decía: sí, pero y una bronca. Una noche de tantas, la casa todavía estaba en obra gris, muy gris, demasiado gris, y la plata no iba a dar. Y entonces yo reventé y yo le dije: no, ya, o sea, nos fuimos a la quiebra, esto no funcionó, y nos peleamos durísimo, discutimos durísimo. Entonces yo hice algo, eso fue hace un montón. Agarré el carro y me jalé. Claro, yo me jalé pensando que iba a regresar en algún momento, ¿verdad? ¿Y cuál fue mi ocurrencia? Irme a la construcción a dormir. Llegué a la construcción a dormir y hacía un frío pero del carajo, y yo: qué madre. Y ahora, ¿cómo yo regreso? Porque yo le dije: yo hoy no me espere, bla, 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 ¿verdad? Y me di cuenta de una cosa: el guarda de la construcción no estaba, lo pesqué. Así que ya tenía 2 broncas. Cuando llegó el mae un poco tomado, como a las 3 de la mañana, ni me trajo a mí para invitarme tampoco, ¿verdad? Y claro, se pega ese susto de que yo esté ahí esperando, y yo tenía una cara de verdad que me llevaba el piso icas.
Y me agarré con él también, y, pero mae, di toda la construcción, ¿usted cómo es posible que yo le esté pagando? Y ya tenía dos broncas en dos frentes. Y dormí ahí en el suelo, a la par no tan a la par del guarda, ¿verdad? Un poco alejado. Pero vean qué interesante, en la mañana me hizo cafecito el hombre. Me trató de maravilla. Me hizo cafecito y un huevo. Yo dije, ve, le tomé foto y se la mandé a Laura. Ve, así es. No, mentira, eso no lo hice. Pero pensé, ve, cómo me chinean aquí en otras partes, me chinean, me hacen el cafecito, el huevito, nadie me reclama de la bronca anterior, de la noche, nada. Esa vez nosotros peleamos y no solucionamos bien la cosa. Yo me jalé, amanecí en otra parte, luego ella me decía que no, que era mentira, que yo había ido a la construcción, yo buscando evidencias para mostrarle, y no solucionamos bien. La forma en que nosotros lidiemos con los conflictos va a impactar nuestra relación. Así que vamos a hablar de eso hoy. El conflicto siempre se presentará. Cuando alguien me dice que en su relación no tiene discusiones, yo le digo, se va a divorciar pronto. Se va a divorciar pronto. Las discusiones son importantes y siempre se van a presentar. No se trata de buscar la manera en que no haya conflictos. Se trata de buscar la forma en que los conflictos sean bien manejados, sean bien trabajados. El conflicto no es una señal de que una relación no es saludable. El conflicto es una señal de que somos seres humanos. El conflicto va a venir siempre en el trabajo, con la pareja, con los hijos, con los hermanos, con los amigos o no. Entre países, en los gobiernos, en cualquier negociación va a venir conflicto. Eso demuestra que somos seres humanos. Así que el conflicto siempre va a estar con nosotros. Vean, hay un hombre que se llama John Gottman, el profesor emérito de psicología. Él hizo una investigación demasiado interesante. Este hombre judío, ahí lo vemos con el kipá, me gusta mucho que siempre usa el kipá. Él hizo algo que se llama el laboratorio del amor. Y en una casa, alquiló una casa para hacer la investigación, alquiló una casa, y la casa demasiado acogedora, como sería nuestra casa, digamos, y entonces llevaba a parejas, y una vez más les digo, estos principios del profesor Gottman se aplican para todo tipo de relaciones, pero él hizo el experimento con parejas. Examinó a 6,000 parejas. ¿Qué era lo que hacía? Los llevaba a la casa esta donde hacía el experimento del amor, y les ponía sensores por todas partes para ver dónde se ponían más tensos, más nerviosos. Tenía cámaras de esas que ahora se usan mucho para ver si las personas se les eleva la temperatura, todo eso. Tenía todo controlado, le medía las pupilas, todo, y los ponía a discutir de los temas más sensibles de esa pareja durante 3 largas horas. A 6,000 parejas. Y determinó, dice él en el escrito que leí, que él podría pronosticar al 90%, con 90% de certeza, cuando una pareja no va a durar mucho. Yo no pienso ir a consejería con este mae. Después me da el pronóstico que no quiero, ¿verdad? Pero él dice que puede determinar al 90% de seguridad cuando una pareja no va para ninguna parte. Y descubrió algunas cosas que yo quiero compartir con ustedes muy rápidamente. Descubrió que lo más importante de esas parejas no era que no tuvieran conflictos, sino cómo lidiaban con el conflicto. Eso le llamó el laboratorio del amor. Hay una charla en TED donde él explica esto y se las recomiendo mucho. Vean esta frase. Él dice lo siguiente: el conflicto era frecuente en todas las parejas. Discutían igual que las parejas infelices. Es lo que está diciendo aquí. Este texto lo estoy sacando de las parejas que eran exitosas. ¿Cómo eran las parejas exitosas? Dice que
El conflicto era frecuente, discutían igual que las parejas infelices de dinero, trabajo, los niños, la casa, el sexo, la familia, política, etc. El misterio era cómo lograban moverse con desenvoltura a través de estas dificultades y mantener su matrimonio estable. Es decir, las estadísticas que yo leí decía que más bien las parejas que mejor se llevaban y que más duraban juntas eran las que más discutían. Las que más discuten, mayor tiempo están juntas. Las que menos discuten, más rápido se rompen. Esa es una de las conclusiones a las que él llegó. Estas parejas, las parejas saludables, tenían igual cantidad de conflictos o más que las otras que sí se rompían, pero lograban lidiar con los conflictos de una manera saludable. Entonces el problema no es no pelearse. El problema es cómo vamos nosotros a lidiar con ese conflicto. El clima de tus relaciones mejora cuando el conflicto se resuelve, no cuando se ignora. Ustedes saben que hay un montón de gente que prefiere ignorar el conflicto. Uy, no, prefiero ni decirle, porque si no se va a arrancar. Uy, no, me voy a guardar esto. Y aprendemos a evitar el conflicto por miedo. Pero el clima de nuestras relaciones mejora cuando los conflictos se solucionan, no cuando se ignoran. No sé si me estoy explicando. El Instituto Gottman ha identificado lo que él llama los 4 jinetes del apocalipsis para las relaciones. Y voy rápido en esto para entrar a un texto bíblico y dar una conclusión para hoy. Los 4 jinetes del apocalipsis, según el Instituto Gottman, el primero es la crítica. Cuando discutimos, criticamos. Es que usted, claro, sí, usted es la que más hace tal cosa. No, es que usted no hizo tal cosa. Usted lo hace mal. Usted lavó mal los platos, los lavó demasiado tarde, dejó una cuchara. Lo que sea que usted, cuando está discutiendo, lo que hace es criticar la forma en que el otro lo hace. Y esto es uno de los grandes jinetes del apocalipsis para las relaciones. Eso es mucho más perjudicial, dice él, que una queja o un comentario negativo sueltos. Además es el más común de los 4 jinetes que nos alertan que las relaciones pueden ir por mal camino para nosotros. Cuando lo que hacemos es criticar y criticar y criticar y criticar y criticar y criticar, señalar los errores del otro, señalar en dónde falló, señalar constantemente en qué no estamos de acuerdo, porque cómo lo hizo, porque eso mina la relación. Hay alternativas distintas a eso. No me siento bien con esto. Preferiría que pasara tal cosa, en vez de señalar a la otra persona y personalizar el error de la otra persona. 2, el desprecio. Es decir, este es el más fuerte presagio del fracaso, dice él, en una relación, y usualmente se alimenta de pensamientos negativos guardados por mucho tiempo respecto a la pareja. Esto es cuando empezamos a albergar ideas negativas acerca de nuestra pareja y las logramos empezar o a expresar con evasivas o con palabras. Desprecio. O cuando alguien hace algo que debería ser sacrificial y nosotros ni lo agradecemos. Desprecio. Desprecio de su tiempo, desprecio de sus palabras, desprecio de su cuerpo, desprecio de sus ideas, desprecio de su integridad, de su espacio, de sus cosas. Desprecio. 3, estar a la defensiva. Yo prefiero antes de que me reclame algo, reclamar yo primero. Siempre. A mí me pasa de vez en cuando que cuando Laura me dice tenemos que hablar, yo ya voy a la defensiva. ¿A usted no le pasa? Que cuando Laura lo llama a usted, usted va a la defensiva. Yo ya me voy preparando como si fuera a un juicio, como si yo fuera mi propio abogado para defenderme. El caso de Laura contra José Pablo, número 47 del año. Y ahí voy yo, intentando tener los argumentos para defenderme, y tal vez no era nada. Y cuando uno llega a la defensiva, lo que pasa es que ya no escucha a la otra persona, sino que quiere defenderse de lo que sea. Eso mina la posibilidad de tener conflictos saludables. Y por último, el silencio. Y en este me voy a quedar un poco más. El silencio, no hablar, ignorar, no ir a tocar el tema que tanto nos está doliendo, darle largas. O lo peor,
la ley del hielo. Eso es terrible. Eso es terrible. De hecho, es causal de divorcio según las leyes. Así que estos son los 4 jinetes del Apocalipsis según el Instituto Gottman. Quienes evitan el conflicto solo con ver la palabra aquí ya se sienten incómodos. Ustedes. Algunos de ustedes dicen, no, conflicto jamás. ¿Cómo? ¿Por qué? Si se puede evitar, mejor, ¿verdad? Así se sienten más tranquilos. Pero lo que sucede cuando evitamos el conflicto es que el conflicto continúa ahí. Y de hecho crece y crece y crece y crece y luego es imposible detenerlo. Así que vamos a la Biblia. Yo quiero que juguemos a completar este versículo, estos espacios que están en blanco. Ustedes van a verlo mucho mejor en las pantallas de al lado. Dice Proverbios 3:3: nunca permitas que te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Juguemos a completar. ¿Qué debería decir estas 2 palabras? ¿Cuáles serían? Yo tengo algunos ejemplos. Vamos a ver. Nunca permitas que la ira y el enojo te abandonen. ¿Sería correcto eso? Obviamente no, ¿verdad? Nunca permitas que la duda y los celos te abandonen. Nunca permitas que el orgullo y la patanería te abandonen. Uno podría llenar ahí un montón de palabras, pero ¿cuáles son y por qué el texto bíblico escrito supuestamente por Salomón nos va a leccionar esta tarde? Veamos el siguiente versículo, el 3:4. Proverbios capítulo 3, versículo 4 dice: entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Voy a ir de nuevo. Dice: nunca permitas que te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón, porque entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente. Si esas 2 cosas las atamos en nuestro corazón para nuestras relaciones, tendremos tanto el favor de Dios como el favor de la gente. ¿Cuántos quisieran tener el favor de Dios como el de la gente? Porque la vida se trata de esas 2 cosas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El favor de Dios y el favor de la gente transitan a través de cómo nos relacionamos nosotros, de cómo aprendemos a relacionarnos nosotros. ¿Cuáles serán esas 2 palabras que nos van a ayudar a tener el favor de Dios y el favor de las demás personas? Veamos la primera. Nunca permitas que la lealtad, ahí habría que llenarla entonces, la lealtad te abandonen. Ver esta palabra a través del lente del conflicto, y no solo de relaciones, sino a través del lente del conflicto, es muy importante. ¿Cómo puedo ser leal durante un conflicto, durante una discusión? ¿Cómo se vería la lealtad cuando estoy peleando con mi esposa? ¿Cómo se vería la lealtad cuando estoy peleando con un amigo? ¿Cómo se ve la lealtad de mi parte cuando estoy discutiendo con la gente que trabaja conmigo? ¿Cómo puedo ser leal? Y aquí hay algo importante que quiero decirles, y es que cuando evitamos el conflicto, estamos siendo desleales con la relación. Cuando evitamos el conflicto, no somos leales, estamos siendo desleales con la relación y con la gente que se relaciona con nosotros. Evitar el conflicto no es la solución. Ahora, ¿cómo pensarían ustedes que uno cuando discute puede aplicar la lealtad? 1, siendo sincero de verdad. 2, lo que el Instituto Gottman nos estaba diciendo, en vez de criticar a la otra persona, hablar sinceramente de qué es lo que uno quisiera, etcétera. Pero ¿cómo podría? Y cada relación es diferente y cada relación aplicaría esto de una manera distinta. ¿Cómo puedo ser leal yo a mi esposa cuando estoy discutiendo con ella? En estos días que discutimos en el hospital, ¿cómo podría ser leal yo a Laura? Si yo logro expresarle lealtad, tendré el favor de Dios y tendré el favor de mi esposa, aunque estemos discutiendo.
En tu matrimonio, cuando te veas tentado a decir, bueno, eso no es gran cosa, eso se va a solucionar solo. Eso es ser desleal con la otra persona. La lealtad pasa por decir, sí, aunque a mí me parezca que no es gran cosa, vamos a hablar de esto porque creo que a vos sí te parece que es algo importante. Ahí hay lealtad. Darle el tiempo a la otra persona suficiente para expresarse. Lealtad, lealtad. Igual con los amigos, igual en el trabajo, igual con cualquier tipo de relación. La segunda palabra es bondad. Nunca permitas que la lealtad y la bondad te abandonen. ¿Cómo puedo aplicar la bondad en una discusión? Se me está cayendo esto. ¿Cómo puedo aplicar la bondad en una discusión? ¿Cómo puedo ser bondadoso? Y aquí, cuando hay dos tipos de personas. Están los que suelen intentar evitar el conflicto. Están esas personas que dicen, no, yo prefiero no discutir, me quedo callado. Y creen que así es como mejoran la relación. Pero estamos los otros, ahí me pongo yo, los que nos encanta ir al conflicto. Nos encanta todo, decirlo todo, no me parece esto, lo otro, todos los días. Los dos extremos son violentísimos, tanto el que evita el conflicto como el que constantemente busca el conflicto. Entonces, esta segunda parte tiene mucho que ver con los que siempre buscamos el conflicto. Bondad, bondad. ¿Cómo aplico la bondad? Hay una frase que yo quiero que veamos. El error, aquí hay una cosa que sucede normalmente. El error fundamental de la atribución. Eso es, y esto no lo digo yo, esto lo dice en un libro de liderazgo aplicado a relaciones y todo esto, del profesor, ahorita me acuerdo, ahorita se los digo, y él dice que normalmente la bondad en las relaciones empresariales, en las relaciones de cualquier tipo, pasa por este error. Y es que, por ejemplo, imagínense una empresa le manda un correo electrónico a todos sus empleados y les dice que de aquí en adelante hay un cambio. Y entonces los empleados, las personas que trabajan en la empresa dicen siempre lo mismo, nos pasan por encima, ni siquiera nos consultan. Ellos toman todas las decisiones y uno tiene que acoplarse. Atribuye a las otras personas mala fe, orgullo o lo que sea. Pero viene la otra parte. Al ver las reacciones de los empleados, el gerente dice, siempre con esta gente pasa lo mismo, siempre. Nunca quieren alinearse a la empresa, nunca quieren colaborar con los cambios de la empresa, nunca quieren, ni siquiera están dispuestos a saber por qué estamos haciendo estos cambios. Atribuye a la otra persona ideas y pensamientos que ni siquiera sabe si están cruzando por ahí. Entonces, más vale, y aquí viene, esta es la frase que me gustaría que tengamos en cuenta, los que nos gusta el conflicto. Más vale entender que ser entendido. ¿Cómo aplicamos el versículo de Proverbios? La bondad. Yo prefiero entender a mi esposa que luchar porque ella me entienda. No sé si me estoy explicando. Es decir, quiero entenderla. ¿Por qué reacciona como reacciona? ¿Por qué piensa como piensa? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué dijo lo que dijo? Quiero entender. Y cuando yo hago el ejercicio de entenderla a ella, entonces digo, ahora entiendo, claro, por supuesto, tenés toda la razón. Yo había pensado que era otra cosa, el error de la atribución, ¿verdad? La bondad en esta discusión pasaría por, me voy a quedar callado un buen rato y voy a escuchar. Voy a escuchar atentamente, no como solemos en las discusiones, que nos quedamos callados, pero para poder pensar más ágilmente cuál va a ser la siguiente respuesta que vamos a dar. Quedarme callado para escuchar, porque más vale entender que ser entendido. Porque nuestro gran asunto, los que nos gusta el conflicto, es que el 99% de las veces estamos en lo correcto, ¿verdad? Siempre creemos que estamos en lo correcto y por lo tanto damos todas las explicaciones de por qué estamos en lo correcto, pero no nos quedamos callados para entender a la otra persona.
El texto nos está diciendo, hay dos palabras importantes, dos palabras muy importantes. ¿Cuáles eran? La lealtad y la bondad. Lealtad en la relación, lealtad en el conflicto y bondad en el conflicto. Yo quiero que usted y yo hoy hagamos algo. Esta es una charla muy sencilla, pero para mí es importante. Y es importante porque usted y yo podemos ponerla en práctica. ¿Cómo ponemos en práctica esto? La tarea que yo quiero que usted y yo hagamos, y ya casi voy a llamar a Jason y a los músicos. Me dijo, no digan los músicos pero no, claro que sí son músicos. Yo quiero que usted se imagine cuál es esa relación en la cual usted necesita poner lealtad y bondad pronto. ¿Cuál es esa relación que ahora mismo usted necesita hacer algo con ella y aplicarle lealtad y bondad? Es más, ¿cuál es esa relación que usted le debe una buena discusión y no ha existido esa discusión? Ha postergado y postergado y postergado y postergado esa discusión y usted está siendo desleal con esa relación y con esa persona. ¿Cuál es o cuáles son? Pero es que José, hace 17,000 años que no hablo con esa persona. ¿Vale la pena la relación? Sí. Pero es que no sé si va a querer hablar conmigo. ¿Vale la pena la relación? Sí. Es más, no sé si se acuerda de ese conflicto. ¿Vale la pena la relación? Sí. Entonces vamos, enfrentemos ese conflicto irresuelto. Recuérdense que lo importante no es no tener conflictos, sino resolver los conflictos con lealtad y con bondad. Pongámonos de pie, por favor. Yo les voy a contar después cómo me va a mí con un par de conflictos que debo enfrentar en mi relación. Y le voy a pedir, por favor, sí, a Jason, porfa. Bueno, a los dos. Yo quiero que cerremos los ojos. Yo quiero que usted piense ahí. Tomemos unos segundos, unos minutos para pensar. ¿Cuáles son las relaciones o la relación que usted necesita atender en este momento en su vida? ¿Cómo está su relación con sus papás? ¿Cómo está su relación con sus hermanos? ¿Cómo está su relación con sus hijos, con su pareja? ¿No hay algo que usted tiene que atender ahí? ¿Cuál conflicto dejó botado y cree que ya por eso las cosas algún día mejorarán por sí solas? ¿Cómo podría ser leal a esa pareja, a esa relación? ¿Cómo puede ejercer bondad? Y dar un paso al frente esta semana que viene. Ser valientes y dar un paso al frente y enfrentar esa relación para mejorarla. Y recordar lo que decía el Instituto Goldman, que decía: las relaciones que más logran el conflicto y solucionarlo son las que más van a perdurar. Con lealtad y con bondad. Padre, ven a este lugar, Señor.